noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes. Meditación diaria con la palabra de Dios. Lección eucarística: pedir, reparar, ofrecer, dar gracias y adorar a Dios. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Os anunciamos lo que hemos visto y oído. Queridos hermanos, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, la palabra de la vida, pues la vida se hizo visible. Nosotros la hemos visto, os damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, que estaba con el Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que estéis unidos con nosotros. En esa unión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo, os escribimos esto, para que nuestra alegría sea completa. Palabra de Dios. Al Salmo 96 respondemos: alegraos justos con el Señor. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Alegraos justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Alegraos justos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor. Celebrad su santo nombre. Alegraos justos con el Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 2 al 8. El otro discípulo quería más que Pedro y llegó primero al sepulcro. El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en el sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy, 27 de diciembre del año del Señor. Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios, oh amorem Dei. Trabajemos por construir el reino de Dios, amando con el corazón de Jesús y sirviendo a nuestros hermanos con alegría, generosidad y sacrificio. Meditemos. Eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos. Este fragmento corresponde al prólogo de la primera carta atribuida a San Juan, por su gran similitud con el cuarto evangelio del que es autor. A los discípulos suyos que a su sombra vivieron las enseñanzas de este apóstol que vivió junto a Jesús y que se le conoció como el discípulo al que el Señor tanto quería. Es una auténtica declaración de intenciones, pues ni más ni menos quieren anunciar y compartir aquello que vivieron, vieron y palparon junto al Maestro, y quieren hacerlo invitando a los lectores a entrar en comunión con ellos y, por supuesto, con el Padre y su Hijo Jesucristo. Juan pretende que esa alegría de la buena noticia de Jesús, que a él y sus compañeros supuso un camino radical en sus vidas, transmitirla a todos aquellos que, como hijos de Dios, pueden ser partícipes del anuncio del reino que trajo consigo Jesucristo, a quien reconoce como la palabra que se hizo vida y que ya existía desde el principio y que la vida se hizo visible para nosotros. Juan hace con su anuncio lo que nos dice el Salmo 96:
Alegraos justos con el Señor, como se alegra la creación entera al ver que el trono del Señor está sustentado por la justicia y el derecho. El comienzo del capítulo 20 del Evangelio de San Juan nos relata la glorificación de la resurrección de Jesús, el anuncio de María, la de Magdala, a Pedro y a Juan, de que había desaparecido el cuerpo de Jesús, pues había acudido al sepulcro cuando aún estaba oscuro, y se había encontrado la losa que lo cubría quitada. Le supuso un choque emocional importante. Los discípulos salen corriendo hacia el sepulcro en ese momento. El miedo que los mantenía escondidos pasó a un segundo plano. Era más importante la terrible duda que les había supuesto el anuncio de María. Juan, aquí identificado como el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Como era el más joven que Pedro, se adelantó y llegó antes al sepulcro. Se asomó, pero no entró. Pedro, más impulsivo al llegar, entró inmediatamente y vio los lienzos por el suelo, pero el sudario con el que había cubierto la cabeza enrollada en un sitio aparte. Entonces Juan se atrevió a entrar y en ese momento creyó, es decir, se iluminó su mente y comprendió lo que el Maestro les había dicho varias veces, que tenía que morir, pero que resucitaría de entre los muertos. Pedro y Juan, que junto a Santiago su hermano, había vivido los momentos más importantes de la vida pública de Jesús, no entendieron hasta ese momento en qué consistía la misión del resucitado, con su venida al mundo y su vida entregada al anuncio del reino de Dios y su entrega en la cruz por nosotros. Y hoy, al celebrar la fiesta del apóstol San Juan Evangelista, nos deja una gran misión, y esa misión es contemplar a Cristo resucitado. ¿Y cómo lo hacemos? Caminar y tomar ese reto, esa misión, de también nosotros poder resucitar. Y de ahí que nosotros extraemos 5 pasos para poder resucitar de entre los muertos. El primer paso para poder resucitar es la oración. Sin oración no hay resurrección. Por eso Jesús nos enseña en cada momento, a cada instante, cómo debemos orar. El segundo paso para resucitar de entre los muertos es la palabra de Dios. Escudriñen las Escrituras, porque ahí hablan de mí. Contemplemos la palabra, orada, leída, predicada y vivida. El tercer paso para poder resucitar entre los muertos es el mandamiento del amor. Hijitos míos, amaos los unos a los otros como yo los he amado. El cuarto paso para resucitar entre los muertos es el memorial de la Eucaristía. Aquel que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna, y yo lo voy a resucitar en el último día. Y finalmente el quinto paso para resucitar de entre los muertos es la santidad, y también es mandamiento del Señor: sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro camino para poder resucitar? Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Oremos juntos. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Reparemos. Te pido perdón, Señor, por no dar paso a aquel camino que el Señor nos dio. Perdón, Señor. Ofrecimiento. Por amor de Dios, yo enteramente y para siempre me ofrezco y consagro a mi Señor, como oblación y hostia. Amén. Oh Jesús, para ti vivo. Oh Jesús, para ti muero. Oh Jesús, tuyo soy, en la vida y en la muerte. Amén. Acción de gracias. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todas tus bendiciones, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos. Ven hostia divina, ven hostia de amor, ven haz de mi pecho perpetua mansión. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo corazón de María, sé la salvación del alma mía. Venerable Padre Julio María Matovelle, ruega por nosotros y por nuestra nación. María, la estrella luciente de los Andes, ruega por nosotros, por América y el mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Noticias del Reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el Sol de los Andes. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Jesucristo, el Sol de los Andes, y no olvides de activar la campanilla para mirar nuevos videos.